¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión de Fiscalización recomienda juicio político a exministro de Energía. La inhabilitación de los servicios del Banco Pichincha es investigado en la Comisión de Desarrollo Económico. La Comisión de Transparencia tenía previsto recibir a la ministra de Salud, Jimena Garzón, para que explique sobre el proceso de adquisición de medicamentos. Sin embargo, la funcionaria presentó sus excusas y no asistió. Ciudadanos con cáncer acudieron a la comisión y mostraron su indignación. La ministra de Salud, Jimena Garzón, no acudió a la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. La funcionaria de gobierno debía explicar sobre la adquisición de medicamentos para personas con enfermedades catastróficas. Diego Jimbo, director de la Fundación Becampa de lucha contra el cáncer, expuso su malestar. Ni siquiera viene a escucharnos y ni siquiera manda un delegado para, por lo menos entre comillas, y eso entre comillas, pedir disculpas. Hasta la mesa legislativa llegaron varios ciudadanos de distintas ciudades del país para escuchar a la ministra Jimena Garzón. El compañero Cristian del Puyo viene manejando desde la madrugada, ¿sí?, para poder estar aquí. La compañera Francisca viene desde Guayaquil, desde ayer, hizo el esfuerzo a pesar de ser una paciente, ¿sí?, hace el esfuerzo. Estamos aquí porque nos interesa la salud de los ecuatorianos. La asambleísta Rosa Belén Mayorga se solidarizó con los ciudadanos y dijo que esperan las respuestas por parte de la ministra de Salud. Debemos entender la gran diferencia que tiene lo importante, lo urgente, en donde ponemos las prioridades desde la política pública y desde las distintas funciones del Estado. Y a través de esta asamblea no queremos pensar que esté sucediendo afuera, en las calles, con la ciudadanía. La mesa legislativa le volverá a convocar a la ministra Jimena Garzón para el próximo 10 de noviembre. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Las causas y consecuencias de la inhabilitación de los servicios bancarios del Banco del Pichincha fue tema de análisis al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. La mesa legislativa analizó aspectos como la ciberseguridad y las denuncias por uso de datos, entre otros temas. Los riesgos que asumen las instituciones bancarias de estrategias para anticipar amenazas y demás acciones desde la Superintendencia de Bancos, esto en relación a lo ocurrido en el sistema informático de una entidad financiera privada, expuso la autoridad Ruth Arregui. Una serie de supervisiones focalizadas que han venido a que han buscado que las instituciones precisamente se robustezcan y se fortalezcan en los planes de continuidad del negocio. La superintendencia anticipó que las supervisiones al Banco del Pichincha se lo lleva a cabo de manera permanente. Precisó que se ha ejecutado el plan de estabilización. Entonces la Superintendencia de Bancos exigió el contratar una auditoría forense, también le exigió realizar con su auditor interno una auditoría informática que permitiera por lo menos tener unas ideas iniciales de qué episodio se trataba. Luego fue el turno de la Superintendencia de Compañías. Su titular, Víctor Achundia, se refirió a la protección de información. La Superintendencia de Compañías controla personas jurídicas, no controla personas naturales. También intervinieron en la sesión autoridades de la ciudad de Guayaquil. La Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía dieron a conocer las denuncias tras el fallo en el sistema electrónico. Como consecuencia de una denuncia y posteriores investigaciones de la Fiscalía, le corresponderá actuar a la justicia por intermedio de sus jueces aplicando la ley. La cantidad de denuncias receptadas a robo, que se refiere a robos de datos personales, en el año 2020 y en el año 2021, efectivamente sí se incrementaron. Sobre el manejo y protección de datos personales intervino Hernán Ordóñez, vicepresidente regulatorio de la Telefónica Movistar. Se pone en aplicación la seguridad para acceder a contenidos propios de la empresa y lo que son su uso personal, porque como las personas se bajan aplicaciones, a través de las aplicaciones se pueden generar una serie de desperfectos. Cabe señalar que la entidad financiera anunció que compensará a sus clientes, como la devolución de intereses por mora, reconocimiento de intereses en certificados por depósitos, entre otros. Mariela Logroño, Televisión Legislativa.
La Comisión del Derecho a la Salud conoció los proyectos de ley para la gestión de la emergencia sanitaria por pandemia y para prevenir y erradicar la malnutrición adulto-infantil. Además, la mesa legislativa inició con el trámite del proyecto de ley de salud mental. La Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte inició con el tratamiento del proyecto de ley de salud mental. La mesa legislativa recibió aportes de representantes del Colegio de Psicólogos de Pichincha. El doctor Peter Sanipatín manifestó que la salud mental ha sido relegada y precarizada en el ámbito de la salud pública. Actualmente contamos con un gasto público relacionado a un 0,3 centavos per cápita de la salud mental, y este rubro ha sido retirado. Sin embargo, dijo, es momento de poner atención en el tema, más aún con los estragos en salud mental que dijo ha dejado la pandemia. Ha sido atendida de una forma quizás endeble, con todo lo relacionado a lo que la población del país ha sufrido en esta pandemia. Los comisionados coincidieron en que el ámbito mental de una persona es fundamental para su bienestar integral, más aún cuando, por ejemplo, el suicidio es una de las principales causas de muerte en adolescentes. Más de 5.300 suicidios, entre 2 y 3 veces al día. Y solo en el 2020 van más de 1.000 personas suicidadas, siendo los adolescentes el grupo más afectado. Cualquier tipo de suicidio es consecuencia de la depresión y ansiedad de todos y cada uno de los ciudadanos que toman esta decisión. Y esto no viene por gusto, porque sí, hay los problemas tan graves. Los aportes se tomarán en cuenta de cara en la elaboración del informe para primer debate. Por otra parte, y en la misma sesión, los legisladores abocaron conocimiento del proyecto de ley para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia y para prevenir y erradicar la malnutrición adulta infantil. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Los principales roles de la Asamblea son legislar y fiscalizar. Legislar porque es donde se construyen las leyes y fiscalizar porque tiene la potestad de inspeccionar actos de las funciones del Estado. Para ello, puede convocar a autoridades, ciudadanos, empresa pública o privada y dar seguimiento. Incluso las decisiones pueden trasladarse al Pleno. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les contamos que la Comisión de Fiscalización dio paso para que la solicitud de juicio político en contra del exministro de Energía, René Ortiz, pase y sea discutido en el Pleno de la Asamblea y se propone pues la censura del exfuncionario. Precisamente ya nos acompaña uno de los proponentes de este juicio político, el asambleísta Luis Almeida. Asambleísta, gracias por esta entrevista. Bienvenido. Un gran abrazo a todos. Un gran abrazo a todos ustedes, decirles que el Parlamento Nacional está trabajando enormemente, grandemente para justamente hacer justicia para nuestro pueblo. En el caso del exministro de Energía, lo que estamos haciendo es evitar... ¿Qué se lo acusa, asambleísta, al exministro de Energía, René Ortiz? ¿Por qué debe ser censurado? Justamente queremos recuperar los recursos económicos de las planillas exageradas que este ministro ordenó, no solamente de planillas exageradas, sino de situaciones terribles en más de 300 o 400 millones de dólares de perjuicio justamente en la pandemia. Y eso es lo que estamos haciendo para tratar de normar las cosas. Ese es un parlamento que trabaja por las grandes mayorías, por los pobres y por la clase media. El tema de los precios de los combustibles y el alza que se acusa, el exministro permitió que se ejecuten estos decretos presidenciales para el incremento de los costos de combustibles, ¿también está dentro de este proceso? Lógico, ese
el perjuicio que le hicieron a la población, o le quitaron a la población ecuatoriana, fue alrededor, en plena pandemia, de 1.024 millones de dólares, tal como lo dijo el exministro, en el momento en que teníamos 15.000 muertos, en el momento en que estábamos en una pandemia terrible, subieron exageradamente los costos de la energía eléctrica, la planilla eléctrica de los domicilios de la gente pobre y de la clase media, y pues bueno, también subieron los combustibles. Esa fue la estrategia que mal la hizo en el momento de esa gran pandemia el ministro René Ortiz. ¿Qué debía haber hecho el exministro para frenar este incremento de los costos y el costo de este incremento de las planillas de consumo de energía eléctrica? Lo que debió haber hecho es no dictado con el presidente de la República un decreto ejecutivo para subir los costos. Lo que debió haber hecho es evitar hacer ese perjuicio a la población ecuatoriana. Eso es lo que debió haber hecho, bajo todas las circunstancias. Ahora, cuando justamente sabemos que ya no hay ninguna situación de cobro extra en términos, por ejemplo, que el Estado subsidia a la gasolina, por ejemplo, desde el año 2019, en la que el Estado ecuatoriano, el pueblo, o sea, sus empresas vienen ganando recursos económicos y no perdiendo, pero quisieron recuperar más. Esos son los llamados impuestos indirectos que puso este ministro René Ortiz contra el pueblo ecuatoriano. Debió haber hecho es no actuar contra el pueblo, por eso es el juicio político, para sancionarlo moralmente y también pedir la investigación fiscal contra él y contra todos los que están inmiscuidos en esto. Ahora ya cabe únicamente la censura. ¿Qué significaría y qué representaría toda vez que ya no es una autoridad de gobierno? Lo dije hace un rato, una censura moral, una censura política que reseña que eso estuvo mal y que las nuevas autoridades tienen que corregir. Pero también el Parlamento tiene que ordenar el enjuiciamiento penal por habernos actuado de esa manera contra el pueblo ecuatoriano. ¿Qué temas podrían pasar al ámbito penal en este proceso? Todas las pruebas que hay en el proceso significan que han hecho un desastre o le han robado al pueblo ecuatoriano. Y por eso tiene que ir eso a la Fiscalía, y que esperamos que la Fiscalía actúe como tiene que ser. En la Comisión de Fiscalización, esta solicitud, este proceso se aprobó de manera unánime y se recomienda que el Pleno trate este tema y censure a René Ortiz. ¿Lo propio usted cree que sucederá ya en la sesión como tal del enjuiciamiento? ¿Tendrá el respaldo de todas las bancadas? Es el pueblo el que reclama, señorita. Yo hago todo lo que el pueblo necesita. Si los legisladores no quieren, o algunos no quieren censurar a este ministro que ya no está, no sé por qué no lo quieran hacer. Sería una locura no hacerlo políticamente. Pero vamos a ver qué es lo que sucede o qué mismo es lo que hay que mejorar en todo nuestro Ecuador. Así es que yo espero que el Parlamento sea consecuente con el pueblo pobre, con el pueblo que justamente fue golpeado salvajemente y robado salvajemente en plena pandemia, cuando tuvimos más de 15.000 muertos. Así ¿Ustedes han dialogado con las otras bancadas para pedir el respaldo para censurarlo? Bueno, este juicio tiene el respaldo del Parlamento en pleno, que decidió que yo y el señor legislador Quispe seamos los interpelantes. El Parlamento en pleno, con 37 votos, decidió que este parlamentario, Lucho Almeida, quien no habla, que tiene muy gran experiencia, sea el Y sí, bueno, han firmado todos los bloques para este juicio político. Así es que esto no le hace daño al actual gobierno, de ninguna manera. Lógicamente pudiera haber gente que quiera pues caerle bien al señor Ortiz, que es un hombre muy rico, pero espero que los parlamentarios tengan la altura de la honradez y de la esperanza de un pueblo. Bien, muchísimas gracias al asambleísta Luis Almeida. Estaremos pendientes entonces de la convocatoria que realice la presidenta de la Asamblea Nacional para esta sesión de juicio político en contra del exministro de Energía, René Ortiz, para lo cual se necesitarán 92 votos para censurar a esta exautoridad. Nos vamos a una pausa.
porque en ellas se aprueban los informes para primer y segundo debate de las leyes. Las comisiones son el espacio de mayor profundidad de debate, porque es ahí donde se aprueban los textos que llegan al Pleno de la Asamblea. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les contamos que la falta de regulación de los pescadores y la inseguridad que vive el sector fueron parte de las demandas que escuchó la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. Esto en el marco del tratamiento de las reformas a la Ley de Pesca. La Comisión de Soberanía Alimentaria recibió a Félix Velasco, presidente de la Asociación de Embarcaciones de Red de Cerco de Atacames, en el marco del análisis del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Desarrollo de Acuicultura y Pesca. En primera instancia, Velasco denunció que el sector ha sido marginado y que es víctima de la inseguridad. A usted le constan, ven las noticias, todos los días robos, asesinato a pescadores. Y más de 25 años representando al sector pesquero y no han presentado un proyecto que garantice el trabajo seguro del pescador artesanal. Velasco, quien también es vicepresidente del Frente Provincial de Pescadores Artesanales de Esmeraldas, solicitó que se los regularice. Dijo que cuentan con permisos caducados. De que aquí están los documentos de la Armada del Ecuador, donde hay zarpe, de las embarcaciones con prórroga de 6 meses, así nos han tenido como que nosotros los pescadores fuéramos unos delincuentes. Nos persigue inspectores de pesca, nos persigue la Marina. Por su parte, los integrantes de la mesa reafirmaron el compromiso de solventar las necesidades del sector pesquero. Enfatizaron en el trabajo que se ha realizado en territorio. Se han compilado las preocupaciones y propuestas de los diferentes sectores pesqueros, como la aplicación de la multa, que es lo más preocupante. Las leyes tenemos que actualizarlas, que adecuarlas a las nuevas realidades. Tenga la seguridad que desde esta asamblea, desde esta comisión, vamos a tomar en cuenta. Una vez finalizada la comparecencia, los legisladores evaluaron la pertinencia de llamar a comparecer a dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador, FENACOPE. Esto con el objetivo de solventar lo relacionado con las dirigencias del sector pesquero. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Alrededor de 9 casos de fiscalización sobre minería y extracción petrolera están en la Comisión de Biodiversidad. La mesa legislativa prevé presentar un informe en los próximos días. Además, avanza en el seguimiento del cumplimiento de la Ley Especial Amazónica. El avance del proceso de fiscalización bajo competencia de la Comisión de Biodiversidad en temas mineros, hidrocarburíferos, hidroeléctricos y pasivos ambientales fue expuesto por el equipo asesor de la mesa legislativa. Tras ello, los legisladores hicieron el llamado para que las autoridades acudan, pues demandaron que es deber del Estado informar. O sea, aquí vino el ministro del Ambiente, aquí vino el ministro de Energía, ambos reconocieron que esas concesiones están caducadas, no deberían operar. Hay un plan de remediación, hay una sentencia judicial que le establece que se tiene que remediar esa zona. Y pese a eso, siguen operando. Justamente la próxima semana se convocarán a la Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Ministerio del Ambiente, entre otros. La comisión, en otro punto, escuchó a la Unidad de Técnica Legislativa, que lleva adelante el seguimiento a la aplicación de la ley para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. ¿Por qué evaluar la ley? Andrés Mollón, funcionario, explicó. Respecto a propiciar un modelo socioeconómico, cultural y ambiental sostenible, basado en los principios del summa causa, que compense aquellas inequidades que existen dentro de la circunscripción territorial amazónica. En el seguimiento a la ley, la UTL identificó varios problemas relacionados con el Fondo Común y quienes lo reciben, así como la información parcial de instituciones sobre el cumplimiento de las disposiciones. El Banco Central sobre la distribución de los fondos, es decir, cuándo se distribuyen, cómo se distribuyen y para quién se distribuyen. La Ley para la Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica es la primera ley en evaluación del nuevo periodo legislativo. En febrero del 2022, la UTL entregará el informe que pueda recomendar acciones de control político o reformas al articulado. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió información sobre la liquidación de las empresas Yacha y Correos del Ecuador. El asambleísta Salvador Quispe cuestionó la decisión de liquidar Correos del Ecuador.
A pesar de que estaba convocado el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, a la Comisión de los Derechos Laborales de la Asamblea Nacional, finalmente envió un delegado. Se trata del subsecretario del ramo, Eduardo Pazmiño, quien informó sobre las inspecciones efectuadas a la empresa pública Yachay y a Correos del Ecuador, empresas en liquidación. Igualmente, en lo que tiene relación con la empresa Yachay EP, se emitió una sanción de 3 remuneraciones básicas por no haber presentado documentación que justifique el cumplimiento de la liquidación de haberes laborales para con sus ex trabajadores. Pero el asambleísta Salvador Quispe, quien solicitó información por parte del Ministerio de Trabajo, recordó el estado de la empresa pública Correos del Ecuador. Estas son las cosas raras que pasan en nuestro país. Son los pretextos para ponérselo en el bolsillo las empresas públicas del Ecuador. Criticó la falta de información por parte del Ministerio de Trabajo y, según dijo, existe una sola intención detrás de la liquidación de las empresas públicas, ordenada en el 2019 por el entonces presidente Lenín Moreno. Así son de inteligentes, así son de buenas gentes con lo público. Trabajaban para el sector privado, se palanquearon para sentarse en la administración de Correos del Ecuador, no para empujar a Correos del Ecuador por el sendero positivo y el bien tanto de sus empleados, de sus trabajadores y sobre todo por el bien del Estado ecuatoriano, sino para desde ahí destruir Correos del Ecuador. Y cuando ya destruyeron, regresaron al sector privado y hoy controlan ese mercado que antes era del Estado. El objetivo de la comparecencia era conocer si se había dado paso a las demandas de los ex trabajadores de Correos del Ecuador tras su despido. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión de Gobiernos Autónomos avanza en el trámite del proyecto de ley de vivienda de interés social. En esta ocasión, la mesa legislativa escuchó observaciones del equipo técnico. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional analizó el articulado del proyecto de ley de vivienda de interés social para el desarrollo del informe para segundo debate. Los capítulos 9 y 10 relacionados al Sistema Informático Nacional de Vivienda de Interés Social y el régimen sancionatorio fueron observaciones presentadas por Pablo Sempertegui, asesor de la comisión. Para el registro de un proyecto de vivienda de interés social de iniciativa privada o pública en el Sistema Informático Nacional de Vivienda de Interés Social se deberá contar con la autorización municipal o metropolitana para construir el proyecto. En cumplimiento del proyecto, los profesionales responsables de los proyectos y los promotores que no terminen las obras en los plazos y condiciones aprobados serán sancionados con una multa equivalente al 10% del valor del proyecto. La legisladora Patricia Sánchez consideró se incorpore a las observaciones los proyectos de viviendas fallidos de las inmobiliarias Terrabienes y Carreza, a fin de reparar los perjuicios a las familias afectadas. El uno de 30 años y el otro más o menos de unos 15 años de proyectos fallidos. Es gente que regresó de la migración y que invirtió absolutamente todos. Agregó la aplicación de sanciones por las irregularidades. El no tener absolutamente legalizada su posesión frente a la vivienda incluso permite arbitrariedades de la autoridad. Los comisionados solicitarán a la presidenta de la Asamblea Nacional la ampliación de 30 días para la socialización del proyecto de ley de vivienda de interés social. La moción fue presentada por la parlamentaria Patricia Sánchez y respaldado por el presidente de la mesa legislativa, Celestino Chumpi. Pronto conformar una comisión incluso en territorios, por ejemplo, Patricia Sánchez de Guayaquil, a Marlon acá en la provincia de Pichincha, a la ciudadanía de que sí ha habido una socialización inmensa al pueblo ecuatoriano. En la misma reunión, los legisladores recibieron a Diana Espín, representante del gremio de producción de proteínas animal, quien sugirió reformar el Código de Ambiente y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, por la defensa de la soberanía pecuaria. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. En la Comisión de la Niñez, expertos constitucionalistas en derechos humanos presentaron sus observaciones al proyecto de Código Orgánico para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Allí cuestionaron la falta de planes para la protección de la niñez en los municipios. En la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional avanza el tratamiento del proyecto del Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes COPINA. El constitucionalista en derechos humanos Ramiro Rivadeneira hizo sus observaciones a la normativa y se refirió al sistema de protección integral de derechos a la niñez. Indicó que el 20% de los municipios no cuentan con una Junta Cantonal de Protección de Derechos y sugirió la incorporación de planes de atención para la niñez. Primero decir que
aproximadamente el 20% de los municipios no cuentan con una Junta Cantonal de Protección de Derechos. Por falta de recursos, por falta de voluntad política. Cuento como anécdota, cuando era defensor del pueblo, en una reunión que tuve en un municipio de Galápagos, luego de hablar con el alcalde sobre la necesidad de incorporar una Junta Cantonal de Protección de Derechos, poco más, poco menos me dijo que tenía cosas más importantes que hacer. Agregó que la limitada asignación de recursos económicos a los gobiernos autónomos descentralizados responde a la poca capacidad de prevención frente a la problemática que enfrentan los niños y adolescentes. Estos pequeños municipios, no cuentan con recursos mínimos para brindar un servicio adecuado. Los que sí tienen juntas no cuentan, muchos de ellos, con recursos mínimos. Muchas de las personas que trabajan en las juntas no tienen la capacidad y la capacitación suficiente en temas de derechos humanos o en temas de derechos de la niñez. Juan Enrique Quiñones, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Ecuador, señaló que la inversión social a favor de la niñez posibilita el combate a la inseguridad alimenticia y la desigualdad educativa. El 90% de niños, niñas y adolescentes en hogares de estrato bajo accede a clases a través de un celular. Hay una desigualdad en el acceso a herramientas de información. El legislador Jorge Avedravo enfatizó que las leyes en beneficio a la niñez necesitan ser actualizadas, toda vez que existen vulneración de los derechos. Miren, hoy estamos vigentes un CONA que ni siquiera está acorde a la Constitución del 2008. Los niños y los adolescentes de este país han esperado mucho y lo más importante en este momento es seguir construyendo y escuchando a los sectores que más lo necesitan. La Comisión de la Niñez tiene 180 días para el tratamiento del COPINA. La mesa legislativa continuará recibiendo aportes a la ley. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. Bien amigos, y así concluimos esta emisión, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.